El Tribunal Quinto de Sentencia declaró nula la acusación del youtuber José Valladares, o José Youtuber, contra el exdiputado Raúl Beltrán Bonilla por los delitos de calumnia y difamación. Sí, perdón, qué pena. Un minutito, regalo. Cómo no, con gusto. ¿Cómo se siente ya finalizado el proceso? Bueno, mire, vendrán otras instancias, ellos están dispuestos a seguir en el pleito. Lo que puedo confirmar es que voy a contrademandar porque es triste que la justicia esté en esto desgastándose cuando, insisto, hay cosas más importantes que hacer. Y lo otro es que periodísticamente han dicho que yo utilicé, ¿cuál es la palabrita? Ya quiero trasladar esto así como que usé bienes del Estado para hacer el trabajo mientras estaba en la Asamblea. Yo invito a quien quiera a que verifique en la Asamblea Legislativa, jamás usé privilegios del órgano legislativo, jamás. Ni un centavo de viáticos, ni una gota de gasolina, ni un segundo de teléfono para que digan que usé recursos del Estado. Es una acusación muy temeraria. Yo no estoy en campaña política, ¿verdad? El tiempo lo dirá, pero hay otras cosas de trasfondo que habrá que esperar, le digo, con la paciencia. Yo realmente nada más dejo las cosas en manos de la justicia. Antes, la abogada Tania Pastor declaró que hay otros señalamientos contra el exdiputado. Precisamente en que... ahora con mucha mayor razón, sí, ¿verdad? precisamente sobre eso la pregunta, en que ya se aclaró que el exdiputado Raúl Beltrán Bonilla obtenía un sueldo mientras era diputado, lo cual es prohibido constitucionalmente. Sí, así es. El artículo 129 de la Constitución de la República establece una prohibición expresa, clara y contundente en cuanto a tener doble función remunerada, tanto en entes públicos como privados, a excepción de los de carácter cultural o docente. Y aquí ha quedado acreditado completamente que el señor ejercía la función de diputado y a la vez la función de periodista remunerado por una corporación que obviamente es una empresa con fines de lucro. Entonces, él estaba obteniendo un lucro de su función como periodista a la vez que era diputado y pues si vimos el video que es objeto de este debate, ¿verdad?, de esta audiencia de vista pública, podemos presumir que se trata de las instalaciones de la Asamblea Legislativa desde donde realizó el video en cuestión, es decir, que a la vez que tenía la doble función estaba utilizando fondos públicos para ejercer su labor de periodista, por la cual era además remunerado. También el señor Manuel Flores, que es el presidente de la corporación, ha quedado acreditado en esta audiencia de vista pública que si acaso ese era el asunto, es decir, que el diputado transmitía desde la Asamblea Legislativa y en el uso de recursos públicos, él tenía completo desconocimiento y podemos entender nosotros que entonces tampoco lo iba a avalar, obviamente es algo ilegal y que el Tribunal de Ética Gubernamental pues tendría toda la potestad en este momento de conocer incluso de forma oficiosa y sancionar, ya que esto ya se había dicho anteriormente, el señor Beltrán Bonilla ha admitido, es decir, hasta constancias habían ya que acreditaban que él ejercía la doble función remunerada que está prohibida en la Constitución. Por lo tanto, lo que debería suceder es que debería de ser acreedor de una sanción y de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Ética Gubernamental. Y definitivamente lo que nos quedaba duda a nosotros como acusación es si la corporación tenía o no conocimiento de esta situación, pero ya quedó claro que el señor Manuel Flores se desliga completamente de esta situación que pudiese haberse dado por parte del exdiputado Beltrán Bonilla. También el abogado defensor de Beltrán Bonilla declaró sobre esos posibles señalamientos. Tratando de tirar una cortina de humo sobre lo que está pasando en el proceso. En el proceso ha quedado demostrado, por una parte, que la parte acusadora ha omitido seguir las condiciones de procesabilidad que exige la ley. La ley exige que para procesar a alguien que tiene la calidad de periodista por difamación o por calumnia, tiene que exigir el derecho de respuesta, situación que no se ha seguido y que se ha acreditado acá mediante la declaración del presidente de Radio Corporación, YSKL, más otras constancias, y que el video mismo menciona que es parte de la cotidianeidad como periodista que ejerce don Raúl Beltrán en la crónica de hoy. Por otra parte, también se han acreditado de manera fehaciente que la persona que en este proceso se arroga la calidad de víctima es quien en casi 22 videos lanza improperios, ultrajes e insultos de todo tipo, no solo contra don Raúl, sino contra otras personas del ámbito político.
Respecto a que se quiere llevar al Tribunal de Ética, esa es solamente una situación distractora, reconociendo que la situación dentro del proceso no está muy bien hecha para la parte acusadora. Precisamente, ¿considera usted que ya la parte acusadora está dejando o desligándose del caso actual en el que se están enfrentando para llegar hacia otras instancias? No, están tratando de mediatizar el caso para generar, es así, una opinión pública favorable a través de los medios de comunicación. Eso es lo que se está pretendiendo. Pero, por ejemplo, no está acreditado y no existe obstáculo legal, pese a lo que está diciendo. No está acreditado que don Raúl usara recursos de la Asamblea Legislativa, no está acreditado que don Raúl hiciera, por ejemplo, el programa en sus horarios de trabajo, no está acreditado nada de ello. Lejos de eso, la parte acusadora lo que pretende es probar una situación impertinente para los fines de este proceso. Y no encaja tampoco en los supuestos del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, que creo que la parte acusadora tampoco conoce. Al finalizar el juicio, Pastor comentó lo siguiente. Se ha declarado nulidad del proceso por la misma excepción que ya se dio una vez, hace más de un año. Y bueno, vamos a interponer el recurso correspondiente para ver si regresamos otra vez a donde estábamos antes, ya que consideramos nosotros que la situación que se ha considerado por acreditada, es decir, el juez ha fallado conforme a lo que él considera que corresponde conforme a derecho, es decir, él ha fallado conforme a su conciencia. Estamos nosotros bastante conscientes de esa situación, sin embargo, pues obviamente no compartimos su criterio, es decir, sí estamos convencidos que a pesar que ya se acreditó fehacientemente que el señor Beltrán estaba efectuando una doble función mientras era diputado, también percibía honorarios por ejercer una función privada o un empleo privado que está prohibido en el artículo 129 de la Constitución, pero se le está exigiendo a José que él presumiera que iba a violar la Constitución el diputado y que entonces él seguía siendo empleado de un medio de comunicación y que por lo tanto había que ejercer el derecho de respuesta. Es decir, que nosotros los ciudadanos presumamos que alguien está violando la Constitución para ejercer un derecho y que se nos exija eso, esa es la parte con la que nosotros no estamos de acuerdo realmente. Por lo tanto, consideramos que no se ha hecho justicia, porque aquí sí se acreditó, prácticamente lo dijo así el juez, sí se acreditó que fue el señor Beltrán quien en su página de Facebook dijo todo lo que dijo y que afirmó cosas que no probó, pero que sin embargo había que ejercer el derecho de respuesta y que por eso daba la nulidad del proceso, no porque sea inocente o porque iba a quedar absuelto de toda responsabilidad, porque nosotros consideramos que sí probamos que cometió los delitos y ellos no probaron que hay ningún tipo de excusa que lo justificara. Sin embargo, pues vamos a recorrer el mismo camino, vamos a apelar y a esperar la resolución con la esperanza de que se logre hacer justicia en este caso. Bueno, el contrademanda no se puede interponer sino hasta que queda firme una sentencia. Además, eso procede cuando a uno lo declaran inocente, pero en este caso ha habido una condición objetiva de procesabilidad que es lo que ha impedido acceder a la justicia para José. No es que él sea inocente, entonces la acusación calumniosa, él está en su derecho. Por supuesto que este es su derecho, pero por lo menos en este momento no procede y aunque después proceda cuando ya quede firme una sentencia que eventualmente pudiera ser a favor de él, pues no tiene los elementos, porque es que él no ha sido declarado inocente ni absuelto, sino que hay una condición objetiva de procesabilidad que exigía de una forma absurda a José pedir derecho de respuesta al medio, pero eso implicaba, como ya lo dije, un ciudadano debía asumir que un diputado o un diputado que ejerce sus funciones estaba violando la Constitución, teniendo doble salario y ejerciendo funciones de periodista a la hora de que es diputado, porque diputado, todos sabemos que diputado se es las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay momento en el que no se sea. Y las únicas excepciones son de carácter cultural y docente, que no es ninguno el caso, era una función o una labor de empleado de periodismo por el que recibía un monto mensual y que esto está acreditado en el proceso, entonces él inocente no es que sea, ¿verdad? Por lo tanto, la acusación es su derecho, pero definitivamente consideramos que no le va a prosperar. Quisimos obtener la declaración de José Valladares, o José Youtuber, pero se negó a brindarlas. José, unos 10 segunditos que nos regales. Bueno. Informó para Mágico TV
Gabriel Velázquez.